van abriendo su Biblia en el capítulo 22 del libro de los Hechos, porque vamos a tratar un tema muy importante que puede ser de mucha relevancia para cada uno de ustedes y para sus vidas. Amén. ¿Ya estamos? Dios les bendiga. Abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. A esta enseñanza que quiero traerles le he puesto: lava tus pecados, como se le dijo al apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 del capítulo 22 del libro de los Hechos dice de esta manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Escuchen esto: invocando su nombre. Vamos a aprender algo muy importante, porque creo que hay una pregunta que siempre nos hacen acerca del bautismo. Y la pregunta es: ¿ustedes por qué no bautizan a los niños? Yo me imagino que en alguna ocasión alguien les ha preguntado acerca de esto, pero vamos a ver algunas razones bíblicas para entender y comprender la razón por la que los niños no se bautizan. Número uno, un niño no puede ser bautizado porque no fue o no es o no toma una decisión personal. Y para poder bautizarse, para poder entrar a las aguas del bautismo, la voluntad de la persona es muy esencial, porque tiene que ver con nuestra salvación. Y para poder tomar esa decisión se necesita entender que eres pecador y que necesitas el arrepentimiento, y también necesitas tomar una decisión, porque es algo que tiene que ver con la vida personal de cada uno individualmente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35, vean ustedes cómo el apóstol habla acerca de la importancia que tiene, número uno, que tú tomas esa decisión y la forma en que se debe de realizar el bautismo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús a un etíope. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Número uno, fue una decisión personal, fue algo que no nació de otra persona, ni fue una decisión de alguien más, sino que fue una decisión personal, después de haber entendido el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 37: y dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron juntos al agua, ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y subieron del agua. O sea, estamos hablando que se trata no de una aspersión, sino que se trata de una sumersión. Entonces,
al descender juntos al agua, estamos hablando de que había muchas aguas donde ellos fueron y bajaron para poder bautizar a esta persona. Tuvo que ser de esa manera porque no es por aspersión, sino por sumersión. En el libro de los Hechos, donde estamos, capítulo 2, versículo 36 y versículo 37, encontramos donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, dice la Biblia que fueron compungidos de corazón. Para poder nosotros ser bautizados tenemos, número uno, entender que es una decisión personal, que no es por sumersión, que no es por aspersión, sino por sumersión, y se necesita ser compungido de corazón para entender la necesidad de lo que viene a ser el bautismo en aguas. Fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando dice la Biblia que se compungieron de corazón, la palabra compungir significa traspasar o atravesar y designa algo repentino e inesperado. Y también se describe como un estado de congoja, de compunción profunda y de convicción espiritual. O sea que para poder llegar a las aguas del bautismo tiene que haber todos estos elementos para que pueda ser un bautismo verdadero, como la Biblia lo establece, como la palabra de Dios lo enseña. Dice la Biblia que estos personajes compungidos quedaron atónitos ante la denuncia de Pedro, que los había responsabilizado, de haber asesinado al Mesías. Mientras que nosotros podemos ver que todas estas cosas un niño no las puede comprender. Por eso vemos la importancia de esto. Número 2, ¿por qué no bautizamos a los niños? Porque se necesita el arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Se necesita el arrepentimiento, y un niño no puede arrepentirse de nada porque todavía, mientras está bebé, no tiene conciencia del pecado. Todavía no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Por eso, después de este acontecimiento del capítulo 2 de los Hechos, en el versículo 38, cuando les preguntan los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, la primera palabra que el apóstol pronuncia en el versículo 38 es: arrepentíos. Se necesita el arrepentimiento, arrepentíos. Y el arrepentimiento o arrepentíos se refiere a un cambio de mente, a un cambio de propósito que hace volver al hombre de su pecado para reconciliarse con Dios. O sea que estamos hablando realmente de algo que es valioso, importante, y que la Biblia nos muestra cuáles son realmente los pasos que se deben de dar y las razones por las que una persona llega a las aguas del bautismo. Estamos hablando entonces que el hombre se vuelve a Dios arrepentido de su pecado y toma la decisión de reconciliarse con Dios para poder servir al Dios vivo. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Aquí es precisamente donde tenemos que entenderlo. Arrepentíos. Arrepentíos es una congoja, se trata de un cambio de mente, de un cambio completamente radical de su vida. Entiende que ha pecado contra Dios y está buscando la forma
de tener una reconciliación con su Creador, con nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9 y versículo 10. Quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Por eso decía el apóstol que dice, porque ellos cuentan de nosotros cuán entrada tuvimos vosotros y cómo ustedes comenzaron a convertirse de los ídolos al Dios vivo, para servir al Dios vivo y para servir al Dios verdadero. ¿Y cuál es precisamente la tarea después de haber tomado esta decisión? Esperar el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos y nos libró de la ira que ha de venir. O sea que los pasos del bautismo están bien marcados en la Biblia, pero tenemos que aprender que lo que Dios estableció, lo estableció para nuestra salvación. La salvación es lo más importante que tenemos. ¿Qué importa la ideología de cada persona? Nosotros estamos aquí porque queremos la salvación, queremos ser salvos, queremos esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él aparezca en las nubes de su gloria para llevarnos eternamente a su lado, que es lo más importante que nosotros estamos esperando como iglesia de Jesucristo. Es lo más importante que nos espera. El acontecimiento más glorioso y próximo que le espera a los hijos de Dios es el arrebatamiento de la iglesia, la transformación de nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de su gloria, semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y este cambio del que estamos hablando abarca mucho más que lo que simplemente pudiéramos pensar, mucho más que el simple temor a las consecuencias del juicio de Dios, mucho más que eso. El arrepentimiento genuino considera que se debe abandonar la maldad, que se debe abandonar el pecado y abrazar la obra de Jesucristo completamente, o sea, en toda su totalidad. Es el compromiso que nosotros hacemos con Dios. Esto no lo puede hacer un niño. Solamente personas adultas, solamente personas conscientes. Porque siendo un bebé no conoce la maldad, no conoce el pecado. Por eso Pedro exhortó a los oyentes a arrepentirse, para que pudieran experimentar lo que es la verdadera conversión, lo que es el verdadero servicio a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, encontramos algo muy importante que podemos aprender en esta mañana. Así que arrepentíos y convertíos. Vean ustedes, la palabra arrepentimiento es la parte más vital y la parte más importante para aquellos que han decidido entregarse a Jesús. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Aquí notamos claramente cómo la Biblia nos enseña y nos hace comprender que el arrepentimiento es de vital importancia. Capítulo 5, versículo 31, libro de los Hechos, donde estamos. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Ahora ya estamos nosotros entendiendo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, lo que realmente esto significa. Dios nos dio un Salvador, óiganme bien, para dar al mundo arrepentimiento y remisión de pecados. Para eso Dios le dio un Salvador al mundo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que le dio un Salvador
para que a través de este Salvador nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados a través del arrepentimiento. Es el sistema de Dios. Al Simón el mago, Pedro le dijo en Hechos 8:22, le dice: arrepiéntete de tu maldad, quizás Dios te perdone. Y vemos cómo a través de la Biblia el arrepentimiento alcanzó aún, dice la Biblia, a los gentiles, a los que no éramos pueblo de Dios, a los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, a los que no éramos israelitas. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, o sea, a los que no éramos israelitas, a los mexicanos, a los centroamericanos, a los argentinos, a los europeos, a todo el mundo, a todos Dios les dio la oportunidad del arrepentimiento y que pudiéramos nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados. A nosotros también, sí, porque la Biblia dice que Dios alcanzó también a los que estaban lejos, a los que no eran parte del pueblo de Dios. También Dios los alcanzó y la salvación ha llegado hasta nosotros, que es lo más glorioso y lo más importante, que nosotros podemos celebrar con toda victoria y con todo ímpetu, porque Él nos ha traído salvación a nuestras vidas. En el versículo 29 y 30 de este capítulo dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, habían mandado subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé. Aquí encontramos precisamente que cuando viene el bautismo, o sea, la palabra bautícese, como le dijeron al apóstol Pedro, así que cuando le dicen a al apóstol Pablo, así que levántate y bautízate. Pudiéramos decir que el sentido literal de la palabra bautismo, de esta expresión, significa ser sumergido o inmerso en aguas, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí que Pedro instó a los oyentes a que se arrepientan y se vuelvan al Señor Jesucristo para salvación, y al mismo tiempo identificarse en el bautismo con la muerte, sepultura y resurrección mediante las aguas del bautismo. O sea que las aguas del bautismo realmente lo que simbolizan cuando eres sumergido en las aguas, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Esta era la primera vez de manera pública que los apóstoles ordenaron a las personas a bautizarse o que se bautizaran. Antes de esto, muchos judíos ya habían experimentado el bautismo en agua por Juan el Bautista. Así que ya estaban realmente ellos familiarizados en el bautismo. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, vemos que ellos ya estaban familiarizados con este bautismo porque ellos habían sido bautizados para arrepentimiento. Estamos tratando de comprender lo que realmente significa arrepentimiento. Dice en el capítulo 19, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando en las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis?
Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo el apóstol: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen al que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús, o Jesús el Cristo. Y habiéndoles impuesto las manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero aquí notamos que la orden pública, o por primera vez, se les dice a estos hombres, se les ordena que sean bautizados. Y vemos que lo tuvieron que hacer para que fuera invocado el nombre de Jesucristo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque, número 3, porque la invocación del nombre de Jesucristo es necesario para el perdón de los pecados. ¿Sí me escucharon? Muy bien, entonces la invocación del nombre de Jesucristo es de vital importancia para poder recibir el perdón de los pecados. Porque entendemos por la Biblia que es el único bautismo que existe en la palabra de Dios. Por ejemplo, a Pablo se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Capítulo 22, 16 del libro de los Hechos. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y se le dijo algo muy importante: y lava tus pecados, o limpia tus pecados. ¿Cómo viene ese lavamiento de los pecados? Invocando su nombre. La invocación del nombre de Jesucristo es de vital importancia, porque aquí es precisamente donde vemos uno de los elementos más importantes para la salvación. El bautismo en sí es parte de los ritos o de los ingredientes que contiene la salvación. Porque muchos dicen: no, el bautismo no salva. ¿En dónde dice la Biblia que no salva? En ninguna parte. Antes, al contrario, la Biblia dice: el que creyere y que fuere bautizado. ¿Por qué? Que es parte de la salvación. No es toda la salvación, sino que es parte de lo que es y contiene la salvación. En el nombre de Jesucristo es donde viene la remisión de pecados. En Hechos 2:38 se les dijo a los compungidos de corazón que estaban reunidos ahí en ese lugar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Vean ustedes, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Por qué en su nombre? A lo mejor podemos preguntarnos, pero ¿por qué en su nombre? Porque en ninguno otro hay salvación. Dice la Biblia: porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre. O sea, en ningún otro hay salvación. Nadie, absolutamente nadie, tiene la salvación. Nadie, solamente la tiene Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que puedan ser salvos. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Así es. La fe en Cristo es la única condición para la salvación. La Biblia dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Así que, ¿por qué? Porque es necesaria la invocación del nombre de Jesucristo. Número 4, tienes que creer.
¿Por qué no bautizamos a los bebés? Porque tienes que creer, y un bebé no está capacitado para, número uno, ni para tomar decisiones, no está capacitado para creer, no está todavía entendiendo, diferenciando entre lo que es el bien y el mal, lo que es el pecado y lo que es la gracia de Dios. Así que tienes que creer, y un bebé no puede hacer esto. La Biblia dice, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer es de vital importancia para poder encontrar la salvación. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, el que en él cree, escuchen esto, que es necesario creer. ¿Ustedes creen que un bebé recién nacido puede creer? Imposible. ¿Quién es el que cree? Al que se le predica el evangelio. ¿Cómo creemos nosotros en el evangelio? Porque lo oímos, comenzamos a oír la palabra de Dios y comenzamos a creer en el evangelio y comenzamos a creer en Jesús, porque la predicación del evangelio es para creer en Cristo. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó ¿en qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Ya ahí dijimos, no hay otro nombre, solamente hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo para que puedan ser salvos, el nombre de Jesucristo. Versículo 19, y esta es la condenación. ¿Saben por qué? Porque la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice la Biblia? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero básicamente tenemos nosotros aquí en la Biblia lo que nosotros comprendemos y que tiene que ver con nuestra salvación. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y nosotros, cuando hemos creído en Jesús, queremos que sea invocado en el bautismo el nombre que es sobre todo nombre para el perdón de nuestros pecados. Vean ustedes, la frase literal, no creer en el nombre, o sea, significa mucho más que un asentamiento o asentimiento intelectual o afirmaciones simplemente del evangelio. ¿Por qué? Porque esto incluye confianza, compromiso con Cristo, y tener en cuenta que ese compromiso lo estamos haciendo entendiéndolo a Él como mi Señor y como mi Salvador. ¿Y qué pasa? Que tiene un resultado en nuestras vidas que nos hace recibir una nueva naturaleza. O sea que es mucho más de lo que nosotros pudiéramos entender. De hecho, la Biblia dice, si alguno ya está en Cristo, es una nueva creación, es algo nuevo, es algo que no teníamos. Todos los que se van a bautizar tienen que entender que van a recibir algo que no tenían. Porque ahora que estamos en Cristo somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Todo es absolutamente nuevo de aquí en adelante. Y esto es solamente, se adquiere solamente a través de las convicciones espirituales, del conocimiento y de la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto que nosotros estamos tratando de comprender, a su vez produce un cambio verdadero en el corazón, y esto es lo que trae obediencia al Señor. Termino con este versículo, Juan capítulo 2, versículo 23. Y aquí terminamos. Juan 2, 23. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de las fiestas, dice la Biblia, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Y en esta mañana, aquellos que han creído en su nombre, ahora van a entender o comprendieron, aparte de las enseñanzas que se les dieron, que tenemos que creer
en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Dice la Biblia que es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios les bendiga en esta mañana. Pónganse de pie. Damos gracias a Dios por este momento. ¿Qué le parece si hacemos una oración especial por aquellos que en este día determinaron bautizarse? Yo creo que podemos muy bien orar por ellos aquí, ¿verdad? Que pasaran aquí al altar. Y vamos a hacer una oración muy especial por ellos. Pueden ponerse aquí de frente, aquí conmigo. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga sus vidas, que prospere sus vidas, que sean de bendición para esta tierra. Pásale para acá. Que sean de bendición para el mundo, porque para eso Dios los ha llamado. Fíjense aquí a este lado. Y aquí está también mi hijo, el más grande. Bueno, están. Gracias, Dios. Estoy muy contento en esta mañana. Oren por estos jóvenes, porque son puros jóvenes, valientes, determinados, que decidieron voluntariamente darle sus vidas a Cristo, y tomar esta decisión en este día es la mejor decisión de sus vidas. Oremos a Dios para que Dios los bendiga y los proteja y los prospere y los guarde del mundo. Padre Celestial, yo te ruego que bendigas a cada uno de estos jóvenes. Todo mando el poder sobre su vida. Dale el poder y la fortaleza para que puedan soportar las tentaciones. Dale fuerte contra toda esperanza. En el nombre de Jesucristo, prepáranos para que puedan entrar a los pecadores con determinación. En el nombre de
Hay victoria en el nombre de Jesús. Sí, amén.